Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Es un honor pues poder participar con ustedes en este curso de capacitación. Vamos a hablar el día de hoy de utilidad de estudios de imagen y de laboratorio en coronavirus. Vamos a empezar desde los estudios más básicos hasta algunos un poquito más complejos y laboratorios que nos pueden ayudar a predecir complicaciones en estos pacientes. Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Y el objetivo es interpretar correctamente estos estudios para correlacionarlos con el comportamiento clínico de nuestros pacientes. Recuerden que todo este curso es darle totalmente el enfoque en la cama del paciente, en el abordaje inicial del paciente, en el abordaje de terapia intensiva. Esta diapositiva ya se las había puesto, se las comento de nuevo. Siempre que estemos abordando un paciente, ese grupo que tiene síntomas de malestar general, fiebre, odinofagia, cefalea, pero no tiene disnea, puede que ese grupo se comporte con un cuadro leve o en ocasiones sus contactos ser asintomáticos. Ese es el 80%, pero el 20% de los pacientes, la gran mayoría, su expresión clínica va a ser disnea. Y lo que estamos obligados a detectar es si están haciendo neumonía o no, porque la neumonía puede cursar por tres grandes vertientes. Una, autolimitar. La segunda, complicaciones locales como derrame pleural, empiema, y complicaciones generalizadas o diseminadas o sistémicas como SIRA y falla orgánica múltiple. El tratar una neumonía en el sitio inadecuado, por ejemplo, dejarla en casa y que esté progresando, es igual a mortalidad. Entonces es bien importante identificar quién está haciendo neumonía, porque vean las radiografías de la parte inferior de la pantalla, cómo tan rápido como 24, 48 horas de tener un infiltrado muy discreto progresa hasta requerir intubación en un lapso de 5 a 7 días estos pacientes. Ya que estamos en un escenario con falla orgánica múltiple, la mortalidad asciende a valores del 60 a 80%. Vamos a empezar con una radiografía de tórax normal, antes de entrar de lleno a imagen. La radiografía de tórax normal se va a caracterizar por varios datos importantes. Uno de ellos es, vean toda la vasculatura, que es con lo que podemos confundir el infiltrado. Y quiero que enfoquen en el tercio externo de la radiografía, cómo está desprovista de esta vasculatura. Entonces, clave, enfocarnos en el tercio externo de las radiografías de tórax. Las radiografías de tórax sabemos que un infiltrado pegado al corazón puede estar de forma tridimensional pegado a la pared torácica anterior o posterior o pegado al mediastino en la periferia también del pulmón. Pero lo que sí va a ser evaluable y no confundible con las estructuras vasculares, con las ramificaciones de los vasos, va a ser el tercio externo. Y es un área comúnmente afectada por coronavirus. Aquí tengo otra radiografía tórax normal. Vean la silueta cardiomediastínica, la vasculatura y el tercio externo desprovisto de infiltrado. Ahora vamos a entrar de lleno a qué infiltrados da el coronavirus en una radiografía de tórax. Los más comunes son los que están en rojo en su pantalla. Afección en vidrio despulido, por mucho es el más frecuente. De predominio bilateral, de predominio periférico, de predominio en lóbulos inferiores. Y el segundo infiltrado más común es consolidaciones, pero el más común por mucho es vidrio despulido. Hay otros hallazgos menos frecuentes, que ahorita vamos a ver varios ejemplos. La utilidad de la radiografía de tórax es que su máxima afección la puede dar hasta el día 10, día 12, pero puede haber un cambio radiográfico, empeoramiento radiográfico desde 48 a 72 horas. Entonces es importante considerar este factor. 48 a 72 horas me puede empeorar mi radiografía. Y recuerden que estos pacientes, así como ocurrió en la pandemia de influenza, pueden tener disociación clínico-radiográfica. ¿Qué significa? La radiografía anormal a anunciar que este paciente va a tener deterioro clínico en las próximas horas a días. Vean la sensibilidad y especificidad que tienen. Especificidad del 90%. ¿Qué significa? Si veo infiltrado en la radiografía, es seguro que lo voy a encontrar en TAC, pero sensibilidad del 69%. Cuidado, se nos puede escapar el infiltrado en la radiografía de tórax a nuestro ojo clínico
hasta en el 31% de los casos. La forma correcta y adecuada de ver la radiografía es evaluación en segmentos o evaluación con scores. Esto predice la severidad y mortalidad. Vean las dos radiografías, cómo hay un infiltrado en la radiografía de tórax en vidrio despulido en la del lado izquierdo. ¿Por qué sé que es en vidrio despulido? Porque puedo ver los vasos pulmonares, cómo se dividen y cómo se ramifican, pero veo el fondo sucio, como un vidrio deslustrado, un vidrio despulido, un fondo muy sucio, de los dos lados, en los dos cuadrantes inferiores. Vidrio despulido era un infiltrado anteriormente descrito solo en tomografía, pero en radiografía de tórax, con el advenimiento de radiografías digitales o radiografías reveladas de mayor calidad, se puede identificar el vidrio despulido. Quiero que vean ahora la radiografía del lado derecho de la pantalla, como toda la periferia señalada por las cabezas de flecha blancas con borde negro lateral. Esto en el contexto clínico adecuado, fiebre, odinofagia, malestar general y disnea, traduce que está ocurriendo una neumonía por coronavirus. Ahora, si el malestar general es mucho, le hacen la placa y ven estos infiltrados, puede que anuncie que el paciente va a tener disnea en las próximas horas. La radiografía de tórax, entre más áreas afectadas, va a tener mayor severidad. Y si tiene mayor severidad, mayor mortalidad. En todos lados, quisieron los radiólogos, los médicos de primer contacto, evaluar si podía diseñarse algún score, pero entramos en terrenos a veces muy complejos, de evaluar 4 cuadrantes, de dividirlo con una regla en varias, en base a varios marcadores anatómicos, en los pulmones y empezar a cuantificar, y es muy complejo. Nosotros somos clínicos y ocupamos practicidad, y esa practicidad ahorita vamos a ver cómo aplicarla. Esto es lo que les comentaba del día 10 a 12, en los estudios, por ejemplo, el estudio Lu de China, entre el día 10 y 12 se encontraba la máxima expresión por radiografía. Estos pacientes, los que progresaban, en estos momentos ya estaban intubados o conectados a un ventilador. Este es el score por mucho más sencillo que existe para radiografía de tórax. Fue diseñado por los italianos, aplicado en 780 pacientes, con una gran correlación entre radiólogos, médicos de primer contacto, médicos especialistas, y lo hacen muy sencillo. Dividir 2 pasos, nada más. Dividir con 2 líneas el pulmón. ¿En cuánto? En 6 cuadrantes totales, ambos pulmones. 6 cuadrantes, 3 por cada hemitórax. ¿Cómo dividirlo? Bien sencillo, de forma equidistante, 3 pedazos iguales de cada lado del pulmón. Al principio sacaron márgenes anatómicos y demás, pero después dijeron, hay que hacerlo práctico. 2 líneas que dividan el pulmón en 3 áreas por pulmón. A estas áreas le vamos a dar un puntaje. Esto no ocupan aprenderse, pueden sacarlo y tenerlo ahí a la mano. Recordar que 0 es normal, 1 es vidrio despulido. Si tiene vidrio despulido, consolida 2. Si consolida 3 y se acabó el score. Y ya le vamos sumando puntos. ¿Para qué sirve? Como el infiltrado más común es vidrio despulido, es el que más fácil se pasa desapercibido al ojo clínico, al hacerlo y dividir en nuestra mente, aunque no hagamos tachando la línea, en realidad, nuestra mente dividiéndolo por cuadrantes y comparándolo en espejo, podemos identificar de forma más sencilla el vidrio despulido. Y aquí hay varios ejemplos. Vean el score del lado izquierdo, cómo tiene 3 puntos, porque solo tiene vidrio despulido en algunas áreas. Y el del lado derecho, como aparte de vidrio despulido, tiene áreas de consolidación asociadas. Por eso se le da puntaje de 2 en los cuadrantes medios, de 3 en el lado izquierdo inferior, porque ya tiene una consolidación franca. Y eso se empieza a sumar. Aquí, por ejemplo, quiero que lo hagan conmigo, aunque no lo comenten, no hay problema, pero háganlo conmigo en el auditorio todos los que están viendo. Yo lo dividí con 2 líneas amarillas en mi mente, pero aquí lo pasé al papel para que pudieran verlo todos. Lo dividí en 3 cuadrantes por hemitórax. Vamos a ver qué puntaje le damos. El lado izquierdo, yo le daría un 1 en la parte superior, un 2 en la parte media porque ya tiene vidrio despulido y está consolidando esas partes más blancas, y 2 en la parte inferior porque tiene vidrio despulido y ya está consolidando. Del lado derecho, en el pulmón derecho, fácil, está todo consolidado, le daría 3 a todos los segmentos. ¿Qué puntaje le daríamos a este paciente? A este paciente le daríamos un puntaje de 14.
Y es lo mismo que le dieron los radiólogos que evaluaron este caso y los clínicos que evaluaron este caso. Vean cómo tiene una gran correlación. ¿Para qué otra cosa sirve? Para el seguimiento. Supongamos, ingresaron a un paciente que tiene 2 puntos, tiene 2 cuadrantes afectados y 2 puntos en cada uno. Y a las 72 horas, el paciente empieza a hacer mayor infiltrado. Afecta 6 cuadrantes y todo es 2 y 3. Este paciente está anunciando que tiene una alta probabilidad de ir a dar a la terapia intensiva y requerir intubación. Arriba de 50 años, un paciente que tenga más de 8 puntos, cuidado. Un foco amarillo con tendencia a ponerse en rojo porque nos está anunciando que el paciente puede empezar a desarrollar manifestaciones graves de la enfermedad, requerir más oxígeno, requerir terapia intensiva. Les comentaba 2 datos importantes, la especificidad y la sensibilidad. Dentro de la especificidad, quiere decir que si yo veo infiltrados en la radiografía de tórax, casi seguro los voy a encontrar en la tomografía y ahí me ayuda a ahorrar tomografías porque es complejo pasar una tomografía a un paciente con coronavirus por razones que vamos a comentar. Pero el gran problema no es ese. Si veo el infiltrado, bien, tiene disnea, infiltrado, tiene neumonía por coronavirus. Pero cuando no lo veo es el gran problema. ¿Qué porcentaje puedo no verlo? 30% de los casos, porque el infiltrado en COVID-19 predomina el vidrio despulido periférico y ese puede pasar desapercibido a nuestro ojo clínico. Si le hiciéramos TAC a estos pacientes, podríamos ver el infiltrado a la perfección en estos pacientes. ¿Quién llena este hueco entonces? Nos podríamos ir de forma dicotómica, decir, tiene infiltrado, ya no le hago TAC ningún estudio, lo puedo seguir, a menos que empeore, pues le hago una tomografía, otro estudio. Pero si tiene disnea mi paciente, tiene factores de riesgo, diabético, hipertenso, obesidad, falla cardíaca, neumopatía crónica, y veo radiografía de tórax normal con saturación limítrofe y el paciente tiene disnea, es un paciente de muy alto riesgo. Estos son los pacientes que se ponen más críticos. Ahorita, como han visto las estadísticas, todo el mundo se puede poner crítico, jóvenes, lamentablemente mucho personal de salud, pero el gran grupo que se pone extremadamente crítico y muy rápido, y en porcentaje la mitad pueden requerir hospitalización y hasta una cuarta o una tercera parte de eso requerir terapia intensiva, son el grupo de factores de riesgo. Todo este grupo, diríamos, TAC para todos, no alcanzaría, no está listo nuestro sistema sanitario para soportar hacer TAC masivo para todo el mundo. ¿Quién llena este hueco? El ultrasonido pulmonar. Es la herramienta más sólida descrita para poder llenar este hueco, porque tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, tan alta como la tomografía para ver los infiltrados que no ve la radiografía de tórax. Y esto nos lleva al escenario clínico 1. Aquí vamos a poner mucha atención todo el auditorio. Un varón de 65 años, diabético, hipertenso, con tabaquismo 50 paquetes año. Alta probabilidad que este paciente tenga EPOC. Un cuadro clínico compatible con alta sospecha de coronavirus. Y tiene 2 cosas. Le llamo yo síntomas de alarma. Tiene disnea y refiere dolor torácico. A la exploración física nada relevante a excepción de que satura 94%. Recuerden, saturación de 94 para abajo es anormal. Anormal, cuidado con coronavirus, puede ameritar hospitalización. Este paciente, como estaba la saturación en el límite, se egresó a domicilio porque se vio que el paciente tenía una radiografía de tórax normal. A las 48 horas regresa el paciente polipneico y saturando 78 al aire ambiente, requiriendo 5 litros por minuto. Con eso se pudo estabilizar. 24 horas más que hubieran pasado, este paciente probablemente estuviera fallecido en casa con una saturación de 78%. Este paciente, puedo casi asegurar que si se hubiera hecho una ecografía, una tomografía, se hubiera identificado el infiltrado en este paciente. Y con los factores de riesgo que tiene y una neumonía, se hubiese quedado hospitalizado seguramente en cualquiera de nuestros hospitales. Esto me lleva a crearles el primer algoritmo.
paciente con un cuadro clínico sugestivo de coronavirus que tenga como dato de alarma disnea y o dolor torácico, este paciente en nuestro estudio inicial va a ser una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax muestra infiltrados, hay factores de riesgo de los del cuadro rojo que pongo aquí en la pantalla, o el paciente está hipoxémico, no hay duda, este paciente se hospitaliza. Pero si el paciente no tiene infiltrado, recuerden que llegó por disnea y dolor torácico. Este paciente habría que hacerle una ecografía o una tomografía torácica para identificar si tiene o no infiltrado. Sé que en estos pacientes la disnea puede ser por ansiedad, lo sabemos, pero estamos obligados, sobre todo si tenemos factores de riesgo, a saber si tiene o no verdaderamente infiltrado, a saber si en la radiografía de tórax no tuvo la capacidad de detectar ese infiltrado que ocurre en el 30% de los casos. Si le hacemos ese ECOTAC y vemos un infiltrado y aparte tiene factores de riesgo del cuadro rojo, este paciente invariablemente se va a quedar en hospital. De bajo riesgo, este paciente se puede egresar con datos de alarma de nuestra área de servicio de urgencias. Nos lleva esto al escenario clínico 2. Recuerden que este paciente que llegó a los 2 días lo ingresamos por neumonía por coronavirus. Este paciente nos aumentó el requerimiento de 5 a 10 litros. Nos incrementó la frecuencia respiratoria, nos incrementó la frecuencia cardíaca y no hubo progresión en radiografía. Este caso es sencillo, porque digo yo, no hay progresión en radiografía. Después en la plática del eco vamos a ver cómo, aunque no se ve una progresión franca en radiografía, puede existir con estudios que nos detectan esta normalidad y tienen mayor sensibilidad. Este paciente tiene un TEP, se confirmó a posterior, no hubo progresión radiográfica, pero sí hubo mayor requerimiento de oxígeno, alta probabilidad de tromboembolismo en estos pacientes. Esto me lleva al segundo algoritmo. Son algoritmos muy sencillos, los que están descritos en la literatura son de 2 hojas cada algoritmo, pero hay que hacerlo práctico para todos nosotros los clínicos. Ya el paciente está ingresado por una neumonía en sala general. Si mi paciente se deteriora clínico radiográficamente, la radiografía ya se queda muy corta. Hay que hacer un ultrasonido o una tomografía para identificar qué está pasando con mi paciente. Si el paciente no tiene deterioro clínico, pero amerita seguir hospitalizado, ¿por qué motivo va a continuar hospitalizado? Supongamos que el paciente con neumonía, con su TEP, pues requiere oxígeno a 7 a 8 litros por minuto, es muy riesgoso mandarlo a casa, o se infartó por la actividad protrombótica del coronavirus, o tiene una lesión renal aguda. Bueno, este paciente que amerita continuar hospitalizado y no tiene un deterioro clínico adicional al que ya desarrolló, no deben de pasar nunca más de 72 horas sin una nueva imagen radiográfica, por lo que les comentaba, el deterioro radiográfico puede anunciar y predecir que va a ocurrir deterioro clínico. Si vemos en esta nueva radiografía que se deteriora radiográficamente o empieza a posterior con deterioro clínico, hay que hacer un estudio más avanzado como ecografía o TAC. Si no deteriora, mejor al contrario, no progresa el infiltrado o hay mejoría del mismo, se puede valorar egreso en estos pacientes. Esto me lleva a las herramientas un poco más avanzadas. Una de ellas es la ecografía torácica. Ecografía torácica, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando haya duda diagnóstica, que no lo resuelve la radiografía. Cuando haya deterioro clínico, sospecha de complicaciones locales o a distancia y para seguimiento en todo paciente crítico. Y el criterio extendido, tal como lo usan los italianos, los chinos, los americanos, los canadienses, a todo paciente le hacen ecografía torácica por la información que brinda. Si la ecografía no resuelve o no identifica la causa del deterioro clínico o no resuelve la duda diagnóstica que tenemos en ese momento, hay que solicitar un TAC de tórax. Pero el TAC de tórax, para hacerlo, hay que hacer que valga la pena. ¿Por qué? Porque el TAC de tórax, si lo hacemos en un paciente críticamente enfermo, tenemos que desconectarlo de su ventilador. Si ese paciente requiere FIO2 al 100%, es un riesgo para el paciente por las presiones que maneja y demás. Y el ventilador de traslado, pues es un ventilador muy limitado en capacidades. Trasladamos al paciente.
Se nos puede desconectar las bombas de infusiones. Y el segundo factor, llevamos una bomba de tiempo, productora de aerosol. Vamos a pasarlo por pasillos, por elevadores, vamos a pasarlo por todo el área de radiología. Tiene que estar todo el equipo, todas las personas o personal de salud que esté en contacto con equipo de protección personal completo, porque están llevando un paciente productor de aerosol. Entonces, ponemos en riesgo a nuestro personal, a nuestro equipo. Si se requiere, lo tenemos que hacer. Pero si podemos evitarlo y podemos obtener la misma información que nos da la tomografía con otro medio, pues hay que hacerlo. Y una vez que llega tomografía, se tiene que desinfectar todo después de terminar el estudio. A veces se tiene que inhabilitar la tomografía hasta un turno. Entonces, mucho cuidado con todo esto. ¿A quién le pido el TAC entonces? No está indicado en asintomáticos, no está indicado en pacientes que tengan un cuadro clínico leve, pero sí está indicado en pacientes que tienen un alto riesgo de progresión. ¿Cuáles? Dificultad respiratoria, factores de riesgo que ya les comentaba, los del cuadrito rojo, y que la radiografía de tórax no resuelve, no identifica el motivo de esa disnea. Estos pacientes, porque la radiografía de tórax tiene una capacidad limitada para identificar el infiltrado y se le puede escapar el 30%, tenemos que hacer un estudio más avanzado. Y en pacientes que se nos deterioran clínicamente o que su presentación inicial es muy grave. El eco torácico, recuerden que puede ayudar un paso antes de la tomografía. Y la tomografía, otra gran ventaja es que tiene una alta probabilidad pretest. Si vemos afección en tomografía, incluso con PCR inicial negativo, anuncia que estos pacientes tienen alta probabilidad de tener conversión del PCR al cuarto o quinto día. Entonces, esto identifica las anormalidades incluso antes que el PCR. Pero esta no es una indicación suficiente para hacer al por mayor tomografías a todos, ¿verdad? Los hallazgos más comunes en tomografía es vidrio despulido y consolidaciones de predominio periférico. Hay otros, pero ocurren en menos del 10% de los casos. Quiero que pongan atención a dos cosas aquí. Aparte del vidrio despulido y consolidaciones, uno de los hallazgos que puede ocurrir es tromboembolismo pulmonar. Este puede ocurrir del 10 al 30% de los casos. Crazy Paving, este nombrecito que viene aquí, significa que aparte del vidrio despulido hace septos. Esto indica que puede o anuncia que puede haber progresión clínica en este paciente y deteriorar. Cualquier infiltrado en pulmón nuevo en el contexto clínico compatible, fiebre, dolor torácico, malestar general, disnea, tiene una certeza diagnóstica del 97%. Si este paciente inicialmente me dio un PCR negativo, ese paciente debemos de seguirlo manejando con todas las medidas de protección personal e idealmente repetir el PCR entre el cuarto y quinto día, cuando disminuye la probabilidad de falsos negativos del PCR y hay una conversión hasta del 88% de los que fueron negativos inicialmente, con una tomografía de esta magnitud de anormalidad. ¿Cómo solicito la tomografía de tórax? Yo les comentaba, hay que trasladar al paciente, hay que hacer todo el protocolo. Entonces, si pedimos una tomografía de tórax, hay que hacer que valga la pena. Esta tomografía de tórax hay que pedirla con este protocolo adecuado. No le toma más tiempo al radiólogo y a nosotros nos toma solamente escribir un renglón más para la orden de la tomografía. Lo vamos a hacer como un TAC de alta resolución dinámico. ¿Qué significa esto? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Es lo que nos va a permitir ver a detalle lo que está ocurriendo en el pulmón y detectar falso vidrio despulido. Se lo vamos a complementar con un angiotac pulmonar si la función renal nos lo permite, porque de 10 a 30% puede haber tromboembolismo pulmonar en estos pacientes. Y habitualmente en el paciente que lo hacemos, un paciente que ya está más complicado, este paciente puede tener derrame pleural, la placa está blanca, ya no veo que es derrame, que es infiltrado, ya no veo nada en esa placa. No ocupa más contraste que el angiotac, solamente ocupa que hagan disparos en fase venosa tardía para ver mejor la pleura. Hay que hacer que cuente y valga la pena la tomografía y hay que hacerla así completa.
Si no se puede hacer contrastada, al menos hay que hacer la parte de arriba, TAC de alta resolución dinámico, con fase inspiratoria y fase expiratoria. Esto es lo que veríamos en la tomografía. Veríamos vidrio despulido periférico, a veces que hace imágenes como nódulos, pero en vidrio despulido, no nódulos sólidos, son los cuadritos en rojo que les pongo ahí. La flecha blanca que está en la imagen del lado derecho, vidrio despulido periférico en parches bilateral. Y esos son los hallazgos más comunes por mucho. En el cuadro rojo de la pantalla del lado izquierdo, se ve como aparte del vidrio despulido hay septos o tabiques. Estos septos o tabiques hacen una imagen que se denomina crazy paving o pavimento loco, que es en las calles viejas de las ciudades históricas que tenemos, de los pueblos mágicos, esas calles que están empedradas, pues da esta imagen como la que vemos aquí. En este caso tiene otra imagen adicional que se llama head cheese, aparte del crazy paving. Y esas imágenes en vidrio despulido, bilaterales, lineales, reticulares, son imágenes típicas de coronavirus. Típicas de coronavirus en el contexto clínico adecuado, porque estas imágenes las pueden dar otras enfermedades. Nada más que estos son cuadros subagudos, crónicos o muy crónicos. En estos casos, esto es agudo totalmente. Si llegáramos a ver en la ventana del mediastino, vean el cuadrito rojo y en asterisco del lado derecho se logran ver adenopatías. Estas ocurren en menos del 5%, pero anuncia que el paciente se está poniendo grave. Estas adenopatías, cuando las vemos, pueden sugerir sobreinfección bacteriana. Y si vemos estas adenopatías en combinación con derrame pleural, el círculo azul, en combinación con una consolidación franca, sugieren sobreinfección bacteriana. Aparte de darle manejo de soporte para el virus, hay que cubrir con antibióticos en base al contexto clínico del paciente. Otras imágenes más raras, poco frecuentes, es imagen en signo del halo invertido o imagen del atolón, signo del halo, que es el cuadrito que tiene la C arriba. Nódulos sólidos son muy raros, menos del 5% de los casos estas imágenes. Y tromboembolismo pulmonar, esta ya no es tan raro. Del 10 al 30% de los casos pueden hacerlo. No es exclusivo de COVID, cualquier paciente crítico puede hacerlo, pero parece ser que un porcentaje mayoritario, comparado con otras enfermedades como influenza y demás, pueden hacerlo en coronavirus. Antes de finalizar con tomografía y entrar a otros apartados, quiero comentarles lo siguiente. Recuerden que les decía, no le toma más al radiólogo, no les toma más a ustedes indicarlo correctamente la tomografía. Si indican el protocolo de alta resolución, obviamos muchas cosas. Esta es una tomografía de paciente real. Esta tomografía, yo les diré con esta plática que les di hasta el momento, dirían ustedes vidrio despulido. Yo diría vidrio despulido. ¿Tiene vidrio despulido? Híjole, mi paciente me refiere disnea y tiene un cuadro clínico compatible con coronavirus. Va para el hospital este paciente de inmediato. Volteen a ver una imagen. La tráquea. La tráquea está en forma de herradura. ¿Qué quiere decir esto? Que está colapsada la parte posterior de la tráquea. Esta tomografía se tomó en fase expiratoria. Y esto que ven como vidrio despulido es normal. Es parénquima pulmonar que al expirar tiende a sufrir colapso transitorio hasta la próxima inspiración. El dato clave es ver la tráquea. Tráquea colapsada o tráquea en herradura indica que está en expiración. Este es el mismo paciente, pero en la fase inspiratoria. Vean en la fase inspiratoria la tráquea redondeada y cómo se ven nada más los vasos pulmonares, que es el puntilleo que se ve ahí. Es una tomografía totalmente normal. Este paciente lo hospitalizaron porque vieron vidrio despulido. La indicación y sugerencia que dimos es que complementaran y lo hicieran con la fase completa, inspiración y expiración, y vimos que este paciente no tenía absolutamente nada de vidrio despulido y este paciente se pudo manejar de forma ambulatoria cuando ya tenía un día hospitalizado, dicho sea de paso. El vidrio despulido se identifica siempre en la fase inspiratoria y el atrapamiento de aire en la fase expiratoria. Y aquí va otro ejemplo categórico. Vean cómo en esta imagen del lado izquierdo decimos vidrio despulido. Bueno,
les voy a adelantar algo. Yo diría vidrio expulido, sí, pero analicemos la imagen a detalle. La parte blanca que vemos, hay vasos en el interior, pero la parte negra o más oscura, ¿dónde están los vasos? Está desprovista de vasos, sí hay, pero muy pocas sombras vasculares, mucho menos de las que veo habitualmente. La parte anormal en esta tomografía son las partes más negras o más oscuras, porque están desprovistas de vasos. ¿Qué enfermedad me hace que esté desprovista de vasos o circulación? Pues que se tape la circulación. Este es un mosaico de perfusión, así se llama, y es secundario a tromboembolismo pulmonar. Este paciente no se pudo contrastar por falla renal, se hizo la tomografía y vimos que todo estaba muy bien, excepto que tenía este mosaico de perfusión, áreas desprovistas de vasos, negras, muy negras. Esto es un tromboembolismo pulmonar. En la siguiente imagen les digo, ¿es vidrio expulido? Vean cómo en la inspiración el pulmón tiene mayor tamaño. En la inspiración, por la pérdida de volumen asociada a la expiración, al sacar el aire, el pulmón encoge. Pues eso no es vidrio expulido, es pérdida de volumen normal. Lo que sí es anormal es que hay áreas negritas con forma triangular geométrica. Este es un mosaico geográfico y la disnea de este paciente no era por neumonía, era por obstrucción bronquial. Este paciente estaba en una crisis asmática, nada más que ante la presencia de fiebre y demás, estábamos obligados a descartar que no tuviera o no tuviese infiltrados neumónicos. Esto nos lleva al escenario clínico 3, aplicando el conocimiento radiológico. Vean cómo entonces este mismo paciente que habíamos ingresado por neumonía y tromboembolismo pulmonar requirió intubación y ventilación mecánica. La radiografía preintubación es la del lado izquierdo de la pantalla. El paciente, cuando lo intubamos, le pusimos un PIB de 15, le pusimos un FiO2 del 100%, pero lo pudimos ir bajando hasta 70%. Sin embargo, el paciente a las 24 horas ya intubado se deteriora. La placa no progresa y a las 48 horas fallece el paciente. ¿Qué ocurrió en este paciente? Pues bueno, tenía un SIRA severo, tenía un TEP. A las 48 horas, horas antes de fallecer, se identificó por primera vez enfisema subcutáneo. Se identificó cómo los diafragmas estaban casi besando uno al otro. Es un dato inequívoco que está ocurriendo un neumotórax en este paciente y por la ventilación mecánica puedo suponer y predecir que está ocurriendo atención. Cuando deteriore clínica y radiográficamente un paciente y la radiografía ya no ayude, hay que hacer ecografía torácica. Si hay duda, tomografía. Lo pongo en este orden porque la tomografía les comentaba que es difícil trasladarlo. Les pongo este eco que se le hubiese hecho al paciente y hubiese detectado la normalidad. No desliza la pleura y tiene un signo que se llama código de barras o la estratosfera. Este paciente se hubiese identificado el neumotórax, en vez de 48 horas, toma 2 minutos identificarlo con ecografía. No sabemos si esto hubiera favorecido o hubiera impactado en el desenlace clínico, porque es un paciente con SIRA, con TEP y aparte neumotórax. Lo que sí sabemos es que pudimos haber identificado el deterioro clínico tan rápido como en un par de minutos. Por lo cual, vuelvo a esta diapositiva, prioridad, identificar en el triage inicial quién me está haciendo neumonía, quién tiene infiltrado, sobre todo en el grupo de alto riesgo, porque este paciente con neumonía, si tiene esos factores de riesgo, idealmente vigilar las próximas 48-72 horas en hospital y el soporte adecuado a este paciente puede evitarnos seguir esta progresión hacia la catástrofe, hacia la mortalidad. Vamos a ver unas diapos solamente muy sencillo de la utilidad de estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio hemos tratado de identificar si nos ayudan a predecir algunos resultados de laboratorio, algunas citocinas, a quién darle aparte el tratamiento de soporte, tratamiento anticitocinas. Y esto no es nuevo, este es un artículo publicado hace 4 años en el cual me puse a trabajar en toda la actividad inmunoinflamatoria de las neumonías virales, bacterianas, la gran diferencia, y nada más puedo sacar una conclusión. La neumonía viral tiene el comportamiento más errático jamás visto, con una inmunomodulación totalmente no uniforme. Hay tormenta en algunas citocinas,
hay una parálisis inmunológica en otras citocinas, y esto siempre hemos querido meter tratamiento anticitocinas para evitar la progresión, evitar la muerte, pero hemos fracasado una y otra vez. ¿Qué tenemos? No es diferente ahora en el COVID-19. Vamos a hacerlo de forma dicotómica para ver cómo aplicamos los laboratorios aquí. La carga viral. La carga viral, por ya sabemos, sabemos ahorita si está el PCR positivo o no, pero ahorita no podemos medir y cuantificar cuál es la carga de ese virus. Es complejo saber este dato en este momento y si predice algo. ¿Por qué? Porque creemos que no es la carga viral la total responsable de todo, sino la respuesta al virus. Es decir, cómo reaccionan las citocinas, cómo reaccionan los componentes de coagulación, cómo reaccionan los macrófagos, y esto nos puede dar la expresión más grave de la enfermedad, SIRA, enfermedad tromboembólica, daño multiorgánico. Para la carga viral, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchos antivirales, cloroquina, hidroxicloroquina, que actúan como antivirales en estos pacientes. O sea, el Tamivir, que se usaba en doble dosis, lopinavir, ritonavir, bueno, todos estos, ya conforme empezó a salir la evidencia, no resultaron benéficos para los en combinación, prolongando el QT y produciendo mayor morbilidad en algunos grupos. Remdesivir pasó lo mismo, al principio de forma compasiva, en el New England muy bueno, nos va a servir, nos va a ayudar mucho. Acaba de salir hace 3 días un artículo publicado, ya mejor aleatorizado los brazos del que no impacta en mortalidad. Entonces estamos en las mismas, pilar del tratamiento de soporte, pero aquí surge de gran importancia saber si hay algún laboratorio útil para anunciar que está ocurriendo una respuesta agresiva hacia el virus y equipararlo o compararlo con los hallazgos clínicos. Empiezo con los datos de coagulación. Vean la línea de identidad y vean los rombitos y el círculo azul y el círculo rojo, cómo se alejan los rombos y no besan la línea. Estos datos importantísimos nos hablan de que el dímero D y el TP pueden asociarse a eventos tromboembólicos y morbilidad. Pero a mí me interesa saber más que esto. ¿Se asocia a muerte? Bien importante este estudio de los chinos. Si vemos el TP ligeramente prolongado, más de 15, aguas. Este paciente estadísticamente significativo puede predecir mortalidad hasta en el 70% de los casos. Si esto lo acompañamos de un dímero D arriba de 2000, igual, nos predice gravedad y nos predice mortalidad. Si este paciente, aparte de estos 2 criterios, me suma otros criterios para CID como plaquetas bajas y demás, este paciente inequívocamente puede desarrollar eventos trombóticos en mayor porcentaje y puede fallecer en mayor porcentaje. Recordar que puede haber del 10 a 30% de enfermedad tromboembólica. Este dímero D y estos tiempos elevados nos anuncian que puede ocurrir enfermedad tromboembólica, pero ya hay estudios que dicen que hay que dejarle tromboprofilaxis a estos pacientes, igual que a todos los pacientes que hospitalicemos con sospecha de coronavirus, tromboprofilaxis. Pero por estos valores, dar tratamiento anticoagulante terapéutico en dosis muy altas, la sociedad de hematólogos, la de sociedad de intensivistas y todas las sociedades dicen no es momento. Lo que sí es momento, si vemos estos valores, es buscar intempestivamente si está ocurriendo enfermedad tromboembólica, porque si está ocurriendo, ahí sí requiere tratarse. Entonces, para eso nos sirven estos valores. Nos predice morbilidad, nos predice mortalidad y nos predice que puede estar ocurriendo enfermedad tromboembólica. Si la busco, no lo encuentro, dejo al paciente con tromboprofilaxis. La busco y la encuentro, optimizo y lo trato terapéuticamente a este paciente. Otro dato de laboratorio muy fácil de explorar, les pongo los más sencillos. El TP, el dímero D, los linfocitos. Los linfocitos, si su laboratorio les da porcentaje, hagan la regla de 3 y vean el valor absoluto de linfocitos. Si los linfocitos están menos de 800, nos habla de severidad. Pero si los linfocitos están menos de 500, predice mortalidad.
Vean cómo de mortalidad en el grupo de 18 a 65 años y en el grupo mayor de 65 años. Mucho ojo a los linfocitos de nuestros pacientes. La glucosa. La glucosa es un factor de suma importancia. Paciente que llega descontrolado de su glucosa y tiene valores arriba de 180, aumenta mortalidad. Pacientes diabéticos versus no diabéticos, 3 veces más mortalidad. Pacientes en hospital, objetivo claro, controlar la glucosa. Paciente que dicen ustedes, no tiene infiltrado pulmonar, no desatura, no tiene otros factores de laboratorio de alto riesgo, este paciente lo puedo egresar. Nada más que es diabético. Vaya a su casa, señor, señora, todo está bien, datos de alarma, avíseme cualquier cosa, eventualidad. Pero ese paciente se nos olvidó un pequeño detalle. La bitácora de control de su glicemia ha anunciado que de forma ambulatoria ha estado con valores de 200, 250. Bueno, el no priorizar el control de la glucosa en un paciente con coronavirus, le estamos regalando 11% más de mortalidad. El controlar bien la glucosa en paciente ambulatorio con coronavirus tiene un 98% de sobrevida. El no hacerlo baja al 87% la sobrevida. Entonces, foco rojo, glucosa dentro y fuera del hospital en pacientes con coronavirus. Otros valores de gran relevancia. La ferritina elevada, más de 1000, se asocia a severidad, pero los estudios no han demostrado un incremento en mortalidad estadísticamente significativo. Sí hay un incremento marginal, pero no es significativo. ¿Qué anuncia la ferritina elevada? Que puede estar ocurriendo tormenta de citocinas, activación de macrófagos, síndrome histiofagocítico, y nos orienta si el paciente está poniéndose críticamente enfermo, que podrían usarse algunos tratamientos experimentales como tocilizumab o usar esteroides. Pero nada de esto, les digo, todavía sigue en fase experimental. Los resultados en algunos estudios son prometedores, pero otros se encargan de bajarlos de ese pedestal, de tal suerte que sigue siendo el tratamiento de soporte lo mejor. Si vemos, claro, esta ferritina muy elevada y el paciente está deteriorando y tenemos esteroides a la mano, pues se los ponemos. Hay que hacer hasta lo imposible por mejorar a este paciente. La troponina elevada es otro marcador de laboratorio, pero la I, no la T. Se puede asociar a miocarditis, a lesión renal aguda, a zika y a tromboembolismo pulmonar. Ocurre hasta en el 15% de los casos. Si vemos la troponina elevada, sugiere incremento de la mortalidad. Grábense este dato, incremento de la mortalidad. Esto va también, por ejemplo, para los directivos, coordinadores médicos. Hay kits que cada vez son caros, pero cada vez son más económicos. Se llaman perfil cardíaco agudo. Ese kit en 5 minutos, con una tira reactiva, te da, o con un procesador ultra rápido, te da valores de troponina, te da dímero D, te da péptido natriurético. En 5 minutos. Esos kits en el contexto de coronavirus, un paciente, caray, tiene disnea, tiene linfopenia avanzada, troponina, tenía dudas si lo dejaba o no, se queda. Pero ahora la troponina elevada me obliga a ver cómo está el corazón, cómo está el riñón, si tiene o no algún otro dato que me incremente la mortalidad. Y cuidado, me orienta una combinación muy común del tratamiento, es dar la acitromicina con cloroquina. Estos dos prolongan el QT y pueden ser proarritmogénicos. Esto sumado a una troponina elevada que me orienta a daño miocárdico, me puede generar una arritmia letal. Y la lesión renal aguda también. No esperen ver creatininas de 5 o 6, las van a ver efectivamente. Pero desde punto 3 que se eleve la creatinina sobre el basal de ese paciente, ya tiene una mortalidad del 50% este paciente. Otro de la troponina, les quería comentar este dato importante, el gran peso que tiene. De todos los marcadores, ferritina y demás, en algunos estudios ponen la troponina I apenas arriba del valor normal con un odds ratio de 4 para mortalidad, en un análisis multivariado, quitando los demás distractores y dándole peso a lo que verdaderamente debe tener peso. Esto nos lleva al escenario 4.
el mismo paciente que ya, este es otro caso, perdón, este es un paciente similar de 65 años de edad, diabético, hipertenso, con tabaquismo, es similar en el cuadro clínico al paciente previo, pero vean cómo en este paciente que llegó con disnea de 48 horas de evolución, llegó polipneico 24 por minuto, pero una saturación 96%. Bueno, a lo mejor la polipnea es por la fiebre, es por ansiedad, por lo que ustedes quieran. La radiografía de tórax se vio normal. Que, no, pues, ¿qué hacemos con este paciente? Lo mandamos a casa, lo dejamos en hospital. Vamos a pedirle laboratorios. Linfos de 350, glucosa de 320, creatinina de 2.6, ferritina. Imagínense que no tengan las dos últimas. Pero bueno, estoy de suerte, las tengo en mi laboratorio. Ferritina de 3000, dímero de 2500. Tenía dos planes con este paciente. Lo egresaba con datos de alarma o este paciente lo ingreso por el alto riesgo de complicaciones. Este paciente, si le hacen una ecografía torácica o un TAC, como tiene disnea, les aseguro que va a tener ya infiltrado, porque ya está haciendo expresión a distancia, ya está haciendo una expresión sistémica diseminada a órganos y sistemas. Este paciente se queda hospitalizado. Conclusiones de imagen y laboratorio. Priorizar quién tiene neumonía. Radiografía inicial y seguimiento, evalúen lo más objetivo posible, apliquen los scores. Si hay duda en la radiografía, utilicen otras herramientas diagnósticas como ecografía y TAC. La ecografía es una excelente herramienta, tan sensible y específica como la tomografía, y la curva de aprendizaje es extremadamente sencilla. Con 10 ultrasonidos que ustedes hagan, tienen el mismo rendimiento diagnóstico que yo tengo para detectar anormalidades en el parénquima pulmonar compatibles con neumonía. Dentro de las dos últimas pláticas que le voy a dar es enfocado ultrasonido, una generalidades, la otra ya enfocada a coronavirus. Con esas pláticas, si ponen en práctica esa información, va a ser más que suficiente para que empiecen a hacer ultrasonidos. Y les aseguro que se dan una vuelta por su hospital, por ahí tienen un ultrasonido que nadie usa, no importa lo viejo que esté, con que prenda el aparato nos sirve. Y la TAC de tórax, cuando la hagan, háganla con el protocolo completo, inspiración y expiración. Si no la pueden contrastar, no hay problema. Por otro lado, buscamos si está haciendo tromboembolismo. Pero sí, háganla de alta resolución con inspiración y con expiración. Y recuerden en todo momento usar su equipo de protección personal. Conclusión de laboratorios. Dímero D. Tiempos prolongados, creatinina. Se me movió aquí la troponina. Y troponina predicen gravedad y mortalidad. Linfopenia, menos de 500, predice gravedad y mortalidad. Y ferritina e interleucina 6 predicen gravedad. Recuerden, tiempos prolongados, TP. Dímero D. Creatinina y troponina I elevadas predicen mortalidad. Recuerden esos 4 datos. Utilizar en todo momento nuestro equipo de protección personal. Muchas gracias a todos. Y por último, recordarles que el pilar sigue y seguirá siendo de soporte. Hay que ponerle tromboprofilaxis a nuestros pacientes. Hay que evaluar quiénes ocupan tratamiento anticoagulante. Foco rojo, dímero D, troponinas. Foco rojo, tiempos de coagulación y linfopenia. Oxígeno, saber titular adecuadamente el oxígeno a estos pacientes y cubrir sobre infección bacteriana que puede ocurrir hasta en 1/3 de los pacientes. El resto de tratamientos antivirales, el resto de tratamientos enfocados en tormenta de citocinas es prometedor, pero para el 20 de mayo del 2020, cuando ya tenemos 3.500 artículos publicados, sigue siendo muy tibia la evidencia. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Aquí comentan en el chat que opinión acerca de la medición de vitamina D y uso de análogos del tratamiento. Bueno, es una pregunta muy importante. Muchas gracias, Hansel, por realizarla. La vitamina D, ahí va. Les comentaba, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos el 2016, nos pusimos a buscar todas las vitaminas C, D,
Y ahorita también, pues suena lógico buscar, a ver qué más podemos darle a estos pacientes. Ya ven que está hasta la ivermectina y demás. Bueno, la vitamina D, vitamina C y otras vitaminas pueden tener una actividad inmunomoduladora antiviral, pero no se ha comprobado todavía un gran beneficio en un estudio bien diseñado. Ocupamos un estudio muy bien diseñado. Aquí surge un gran problema. Tenemos que evaluar muy a detalle los estudios que leemos, porque aunque estén publicados en el New England, no están haciendo la revisión por pares. No se está haciendo la revisión por pares, lo cual es muy malo. Y otra cosa importante es que se publica un estudio en el New England por la premura y lo que está ocurriendo en todo el mundo de 40 pacientes y lo publican 60 autores. Esos datos nunca se publicarían en el New England de no ser por lo que está ocurriendo. De tal suerte que muchos de esos estudios tienen mucha pobreza metodológica y los resultados que ponen, les adelanto uno, que al principio se puso cloroquina y acitromicina en combinación es lo mejor. Bueno, la combinación, después se encargaron ya estudios mejor diseñados de decir cloroquina no me funcionó, al contrario me pudo empeorar el QT, me pudo empeorar con arritmias y me deterioró los pacientes con mayor morbilidad. Entonces, mucho cuidado con toda esta información. Vitamina D, yo creo que no sería momento de indicarla. Es muy, vaya, no genera gran daño, pero no genera un beneficio tampoco, ¿verdad? En caso de no contar con troponinas, las enzimas cardíacas. Bueno, lo que pasa con la troponina es un marcador de gravedad en pacientes críticos, anuncia el paciente crítico. Y la CPK es una enzima que se puede elevar por alteración específica de algunos órganos, por daño muscular. La MB solamente más específica para el miocardio, pero la troponina tiene su lugar en esto, ¿verdad? Tiene su lugar porque está bien descrita como marcador y predictor de mortalidad. Esto no lo han hecho en un ensayo aleatorizado con la CPK, por ejemplo, que lo midan en la CPK en estos pacientes. Puede servir, sí, sí. Por ejemplo, si el paciente te está haciendo miocarditis, te eleva la CPK, CPK-MB aparte de la troponina. Si el paciente te está haciendo rhabdomiolisis, si el paciente te está haciendo afección multisistémica que involucre el hígado, podría elevarlo, podría no elevarlo, pero la troponina invariablemente sí se eleva. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Qué tan conveniente? Ok, si se encuentra con ferritina elevada y no se cuenta con tocilizumab, ¿qué tan conveniente es el uso de metrotexate? Esta es muy buena tu pregunta. Lamentablemente no hay estudios tan amplios con metrotexate. El metrotexate sí tiene actividad inmunomoduladora también, actúa a través de la trampa del ácido fólico. Sin embargo, en estos pacientes hay que tenerle bastante respeto, porque la tormenta de citocinas, cuando ocurre, no solo el metrotexate o tocilizumab nos van a ayudar con esto. La tormenta de citocinas y el daño que ocurre, el mejor tratamiento va a seguir siendo soporte. Esa tormenta va a bajar, va a disminuir, pero el soporte que vemos a ese paciente, me refiero a la tromboprofilaxis, el oxígeno y demás, son los que siguen impactando en sacar a los pacientes adelante. Del tocilizumab es el que más evidencia tiene de los medicamentos ya. De hecho, el tocilizumab tiene evidencia para tormenta de citocinas, para síndrome de activación de macrófagos y autorización por la FDA para darlos. Podría darse en estos pacientes, pero el tocilizumab aún así puede disminuir el tiempo de ventilación mecánica, la gravedad de la enfermedad, pero no se asocia a impacto en mortalidad. Entonces, conclusión, si el tocilizumab, que es el caballito más fuerte que tenemos para tormenta de citocinas, metrotexate, no puedo esperar gran ventaja en estos pacientes, no lo recomendaría. Muy bien, esto no es de tratamiento, habitualmente esta plática es de imagen, porque el tratamiento es demasiado controversial. Es un tema que no hay verdad absoluta. Pacientes que tengan síndrome metabólico, si ese paciente dentro del síndrome metabólico tiene un alto predominio de factores de riesgo cardiovasculares, aparte de los que da el síndrome metabólico, ese paciente ya se me infartó previamente, ese paciente es hipertenso, ese paciente tiene edad avanzada, la profilaxis con aspirina se da igual que con otro paciente.
no se debe dar en el contexto de decir, lo doy por el coronavirus para proteger a mis pacientes. No hay evidencia de esto, ¿verdad? Parece que ya no hay más preguntas. Como sé, estas presentaciones las pueden grabar, toda esta información la van a subir al link de la página de Secretaría de Salud de Nuevo León. Se los voy a pasar al terminar el curso y ustedes pueden verlas cuantas veces quieran. Toda esta presentación está diseñada y enfocada a tratamiento de soporte, porque todo el tratamiento es súper experimental ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, hace un mes hablábamos de la maravilla de la citromicina con cloroquina. Se nos cayó el pedestal y con estudios ya más validados, publicados. Remdesivir, estudio compasivo, wow, los pacientes muy graves salieron. Acaba de salir uno publicado que ya no es tan benéfico, por lo cual hay que identificar los pacientes que potencialmente se nos pueden poner mal. Si se nos va a poner mal el paciente y lo dejamos ir a casa, se va a morir porque le falta oxígeno a ese paciente en casa. La curva del virus y la viremia, así como ascendió con, sin y a pesar de nosotros, va a bajar. La tormenta de citocinas con, sin, a pesar de nosotros, se va a controlar. Pero lo que sí es inadmisible es que el paciente requiera oxígeno y esté en casa, falleciendo. Que el paciente tenga una neumonía y no la identifiqué con todos los factores de riesgo y no lo dejé hospitalizado. Porque ese paciente, si ocupa terapia intensiva y no se la doy y lo dejo en piso, también aumenta mortalidad. Eso considero es lo más relevante a considerar, no solo en esto, en todas las demás afecciones virales que tenemos y hemos tenido, como la pandemia de influenza y demás, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo a todos, un gran gusto estar en contacto con ustedes y nos vemos para la próxima sesión. Muchas gracias. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.